Bona tarda, secretària general de la Universitat de Lleida, director de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, president del Consell Social de la Universitat de Lleida, rector Jaume Porta, digníssimes autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, senyores i senyores, benvinguts, benvingudes a l'acte d'investidura de la senyora María Jesús Prieto Lafargue com a doctora honoris causa per la Universitat de Lleida. La importància i el valor que la universitat dona a aquest nomenament, que és el més alt honor que aquesta institució concedeix, es posa de manifest amb la solemnitat d'aquest acte, marcat per un ritual antic i d'un alt valor simbòlic. Tot seguit, la doctora Maria Teresa Areces, secretària general de la nostra universitat, ens llegirà l'acte de nomenament de doctora honoris causa de la nostra universitat a favor de la senyora María Jesús Prieto Lafargue. El Consell de Govern, en la seva sessió de 28 de març de 2012, d'acord amb els estatuts i la normativa honoris causa de la Universitat de Lleida, va aprovar per unanimitat la proposta de l'Escola Politècnica Superior d'investir a la senyora María Jesús Prieto Lafargue, doctora honoris causa per la Universitat de Lleida, en reconeixement a l'essencial paper que ha dut a terme en el desenvolupament de la professió de la enginyeria a l'hora de convertir el coneixement científic en progrés social en els diferents càrrecs que ha ocupat al llarg de la seva trajectòria professional. Gràcies, secretària general. Prego a la professora Lluïsa Cabezas, padrina de la doctoranda, que faci entrar la senyora María Luisa Priego Lafargue. A continuació, dono la paraula a la doctora Lluïsa Cabeza per tal que ens faci l'elogi dels mèrits de la senyora María Jesús Prieto Lafargue. Magnífic rector, secretària general, senyor director de la EPS, senyora María Jesús Prieto Lafargue, autoritats acadèmiques i civils, claustre de profesors, estudiants, senyors y señoras. María Jesús Prieto Lafargue nació en Salamanca en 1945. Inició sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, de donde pasó a la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid en 1964. En ese momento, contando con ella, solo había 3 mujeres matriculadas en su curso. También posee el título de Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra. Su carrera profesional ha estado siempre vinculada con la ingeniería. Cabe decir que en todas o en muchas de sus vertientes. La señora Prieto Lafargue empezó su carrera profesional en Telefónica de España en 1970, como ingeniero en el Centro de Investigación, para asumir posteriormente responsabilidades en el área de normativa y especificación, en las tecnologías de sistemas vía radio, satélite y cable de fibra óptica para servicios avanzados de voz y datos. Vemos, por tanto, que ya en los años 80 la señora Prieto Lafargue ya trabajaba con cable de fibra óptica,
lo cual demuestra su vertiente innovadora. En 1986 es nombrada gerente nacional de Telefónica Sistemas, participando en la consolidación de su presencia internacional en América Central y del Sur, destacando pues la vertiente internacional. En 1993 es nombrada directora general de la empresa Sistelcom, consorcio del Banco Central Hispano y Unión Fenosa, para diversificar en el sector de las telecomunicaciones. Y en 1995 fue nombrada adjunta al presidente de Unión Fenosa Inversiones. Elegida como presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, cargo que ejerció entre los años 2000 y 2004, compatibiliza esa responsabilidad como miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas de ingeniería del sector de telecomunicaciones y energía: ISDEFE, Cable Europa, Grupo R Gallego, Eumesat, Centro de Predicción Europeo, Parque Tecnológico Telecom del Vallès y Grupo Ideas. Esta última empresa se dedica a la valorización energética de residuos. En el año 2007 es elegida en Nueva Delhi, India, presidente de la Organización Mundial de la Ingeniería, siendo la primera mujer a nivel mundial que asume esa responsabilidad. La Organización Mundial de la Ingeniería tiene su sede en París y representa la profesión de la ingeniería en todas sus especialidades de las federaciones de África, Asia, América, Europa, la Commonwealth y la Federación de los Países Árabes. Bajo esta responsabilidad ha llevado ante las Naciones Unidas sus agencias multilaterales como UNESCO, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y organismos internacionales como la OCDE, la relevancia y singularidad de la ingeniería para el progreso social y económico de los pueblos, así como la sostenibilidad del desarrollo. En sus discusiones con los gobiernos de diferentes países asociados en la Organización de la Ingeniería de África, Asia, América, Europa, la Commonwealth y países árabes, ha conseguido llegar a sus parlamentos una representación de sus ingenierías locales, implicando a sus ingenieros en la toma de decisiones. La señora Prieto Lafargue forma parte del Consejo de Gobierno del Centro de Cooperación Internacional Sur-Sur de la UNESCO para la transferencia de tecnología y capacitación en ingeniería de los países en vías de desarrollo con sede en Kuala Lumpur, en Malasia. Es asesora en los comités de energía y tecnologías de la información de la Organización Mundial de la Ingeniería y forma parte del Consejo Asesor de la Cátedra Endesa de la Universidad Politécnica de Barcelona. La señora Prieto Lafargue también ha estado vinculada a la universidad en el ámbito docente. Ha colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Barcelona en sesiones formativas sobre las implicaciones sociales de la profesión de la ingeniería y la repercusión de las ingenierías energéticas y de las tecnologías de la información sobre el progreso económico. Además, la señora Prieto Lafargue ha colaborado con la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad Juan Carlos I, la Universidad Complutense de Madrid, como ponente en los seminarios de verano sobre las diferentes disciplinas de la ingeniería y la formación del ingeniero. Ha sido profesor en los programas de formación continua de instituciones en la definición de estrategias e implantación de metodologías en las áreas de gestión, expansión internacional y tecnologías de la información. Por último, ha escrito numerosos artículos en prensa y colaborado en publicaciones en las áreas de tecnologías de la información y energéticas, formación del ingeniero y gestión de empresas intensivas en ingeniería. Dada su trayectoria, no es de extrañar que haya recibido diversos premios, tales como la Medalla de Honor otorgada por European Women Management Network en 1989, la Medalla de Honor otorgada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en 1994, la Medalla de Honor otorgada por la ciudad de Salamanca en 1997, la Medalla de Honor otorgada por la Universidad de Mississippi en Estados Unidos en el año 2000 y la Medalla de Honor otorgada por la Organización International Charter Women Organization en el año 2002. Después de leer este currículum, se me ocurre destacar algunas características de esta trayectoria profesional, características que son de aplicación también en nuestra universidad, la Universidad de Lleida, y en nuestra escuela, la Escuela Politécnica Superior, y por las cuales estamos hoy presentes en este acto. A saber, la ingeniería es una profesión de repercusión en todos los sectores de la sociedad. Tanto la empresa como la administración han estado muy presentes en la vida profesional de la señora Prieto Lafargue, así como están presentes en nuestra universidad y nuestra escuela.
No cabe destacar un sector de otro, una carrera profesional de otra. El ingeniero es necesario en todas ellas. La ingeniería es una profesión global. Nos lleva a convivir a ingenieros de telecomunicaciones, la formación que tiene la señora Prieto Lafargue, con ingenieros aeronáuticos, agrónomos, caminos, industriales, minas, montes, navales, en el Instituto de la Energía de España, que ha tenido gran importancia en la trayectoria profesional de la señora Prieto Lafargue. De la misma forma, la ingeniería como profesión global lleva a la Escuela Politécnica Superior a formar ingenieros industriales, informáticos y de la edificación, sin olvidar a nuestros compañeros ingenieros agrónomos de la ETSEA. Solo la colaboración entre nosotros nos puede llevar a mejorar la sociedad. La ingeniería no entiende de sexos. Aunque tradicionalmente la ingeniería se ha considerado como una profesión de hombres, ¿cuántas mujeres han destacado en algunos o en todas sus ramas, tal como representa la señora Prieto Lafargue? Para nuestras estudiantes de la EPS, pero también para las académicas de esta universidad, ella debe ser una inspiración que nos transmita fuerza y convicción en nuestro trabajo y nuestro gran potencial. La ingeniería es internacionalización, tal como demuestra la carrera profesional de la señora Prieto Lafargue, la cual ha presidido la Organización Mundial de la Ingeniería y con la cual sigue colaborando a día de hoy. No cerremos nuestras fronteras, debemos abrirnos más que nunca, sin complejos ni miedos. Por todo esto, considero que la señora María Jesús Prieto Lafargue ha vivido y vive para la ingeniería. Moltes gràcies, doctora Cabeza. Dono la paraula al doctor Francesc Giner, director de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, per tal que faci la sol·licitud formal d'incorporació al claustre de professors i professores de la senyora María Jesús Prieto Lafargue. Magnífic rector, secretària general, doctora Cabeza, senyora María Jesús Prieto Lafargue, autoritats, claustre de professors, estudiants, senyors i senyores. L'Escola Politècnica Superior se sent molt honorada de poder incorporar en el seu claustre de professors a una persona de prestigi, una professional honesta i destacadíssima en el seu àmbit de treball. És, sens dubte, un motiu de gran satisfacció i agraïment. Agraïment al rector i a l'equip de govern de la universitat que han fet possible la petició de la nostra escola. Agraïment a la senyora María Jesús Prieto Lafargue d'acceptar compartir amb nosaltres i els nostres estudiants la seva saviesa, la seva experiència i els seus projectes, que a partir d'ara també són els nostres. L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, en els seus 22 anys d'història, ha deixat profunda empremta en el desenvolupament del territori, transformant la seva realitat tecnològica, industrial i empresarial en els tres àmbits de la enginyeria que imparteix: informàtica, industrial i edificació. Aquest compromís territorial no pot emmascarar la vocació internacional de l'escola, tant en l'àmbit docent com en l'àmbit de la recerca. Malgrat el llarg camí recorregut, molts són els objectius que ens resten per assolir. Entre un ampli ventall podríem destacar la incorporació de la dona al món de l'enginyeria, la internacionalització dels nostres estudis o la creació de noves empreses d'alt valor tecnològic. Señora María Jesús Prieto Lafargue, necesitamos personas como usted, que nos ayuden a alcanzar estos compromisos, estos objetivos, desde su compromiso firme, su buen hacer, su visión del mundo y su prestigio que ha alcanzado en su trabajo diario. Las magníficas palabras de la madrina, doctora Cabeza, han dejado total constancia de las virtudes de la persona que hoy nos honra con su presencia. Per això, digníssims
autoritats acadèmiques i claustrals, considerats tots els arguments i exposats tots els fets, sol·licito, amb tota consideració i prego, s'atorgui a la senyora María Jesús Prieto Lafargue el grau de doctora honoris causa per la Universitat de Lleida. Moltes gràcies, director. Demano a tots els assistents que es posin dempeus per tal d'iniciar el solemne acte d'investidura doctor honoris causa. Pel claustre de la Universitat de Lleida i com a homenatge als vostres mèrits rellevants, heu estat nomenada doctora honoris causa d'aquesta universitat. Per l'autoritat que m'ha estat donada, us lliuro l'esmentat títol i us imposo com a símbol el birret llorejat, distintiu venerat del nostre més alt magisteri. Porteu-lo per coronar els vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que els antics lliuraven amb aquesta bella cerimònia com a emblema del privilegi que s'atorgava de signar dictàmens, consultes i censures que pertoquessin la vostra ciència i professió. I també els guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans i que, de la mateixa manera que l'anell, són també signe de la vostra dignitat. Incorporada ja al nostre claustre, rebeu ara, doctora María Jesús Prieto Lafargue, amb nom de tots els claustrals, una abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. Ruego a la doctora María Jesús Prieto Lafargue que pronuncie su discurso de aceptación para formar parte de nuestra universidad. Por favor. Distinguida audiencia, querida familia, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Lleida, excelentísima vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la Escuela Politécnica Superior, presidente del Consejo Social, secretaria general, autoridades, ilustrísimo teniente de alcalde de la ciudad de Lleida, exconsejero, exalcalde y muy querido Siurana, presidentes y decanos de las distintas asociaciones y colegios profesionales de la ingeniería, profesores, ingenieros, estudiantes, mi profunda gratitud por vuestra presencia. Es un privilegio y un honor para mí, como ingeniero, como expresidente del Instituto de la Ingeniería de España
y como expresidente mundial de las organizaciones de la ingeniería, recibir esta alta distinción. Y hacerlo aquí, en esta Universidad de Lleida, universidad que concita tradición con apertura integradora de saberes internacionales en ingeniería, ciencia y tecnología. Gracias muy especiales a ti, Luisa, doctora Cabeza, por tu laudatio, por tus palabras, que las percibo llenas de cariño y que al haber sido dichas con el ingenio que como ingeniero proyectas en aquello que haces, aún siendo inmerecidas, me han hecho sentir muy a gusto. Me acerco hoy a esta tribuna de la Universidad de Lleida agradecida a su Consejo de Gobierno, su claustro de doctores y a su Escuela Politécnica Superior. Y lo hago con orgullo, con humildad, con el deseo de ser digna de la alta significación académica, honorífica y profesional del grado que hoy se me otorga. El doctorado reconoce mi esfuerzo y dedicación a la profesión de la ingeniería, profesión en la que me inicié en 1969, pero que estuvo presente en mis inquietudes y en mis anhelos desde mi etapa preuniversitaria. Ella, la ingeniería, su naturaleza, su dimensión cultural, social y económica, mis aportaciones a la misma, será el eje polarizador de mis palabras durante estos 35 minutos en los que quisiera atrapar su atención y suscitar alguna reflexión en el ámbito de la docencia y la formación del ingeniero. Nacida en Salamanca, de padres universitarios, se me inculcó enseguida el afán por el trabajo bien hecho. Salamanca, como bien conocen, es una ciudad humanística. Su escuela catedralicia conformó en 1253 la universidad hoy más antigua del mundo en lengua española y entonces una de las más prestigiosas de Europa. Pero ella, la Universidad de Salamanca, que dotó al mundo de la primera ordenación universitaria, la primera gramática, que se adelantó a la globalización, a la internacionalización en el siglo XIII, vio quebrado en los albores del siglo XIX sus esfuerzos por acompasar el desarrollo industrial y fracasó en la creación de las academias de matemáticas y escuelas técnicas. Carecía de escuelas técnicas. No era posible formarse en ingeniería. Fue esta la razón por la que, a pesar de mis anhelos por seguir una carrera técnica superior, en mis últimos años de bachillerato dudase. Pero dejé Salamanca. Recuerdo esa etapa como mi primera decisión difícil. En mi año preuniversitario cada día era un ejercicio de análisis de dudas. Me costaba dejar a mi familia, dejar Salamanca, su plaza mayor, su universidad de mi primer año de universidad. Pero al final, la profesión de la ingeniería, profesión que yo desconocía, pero que intuía como una confluencia de imaginación y rigor, me atrajo definitivamente. Era el año 1963. Quisiera estar especialmente acertada para ser capaz de trasladar a esta distinguida audiencia no solo la relevancia, el acervo social, cultural y económico de la profesión de la actividad de la ingeniería, sino mi convicción de que su ejercicio es tan trascendente que por primera vez en la historia la humanidad está en condiciones, por y a través de la aplicación ética de la ingeniería, de solucionar los tres grandes desafíos del siglo actual: erradicar la pobreza, adaptarse al cambio climático y hacer el progreso sostenible corrigiendo las desigualdades. ¿Por qué? ¿En qué se basa este aserto? ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué significa la práctica de la ingeniería tal y como yo la he percibido en el ejercicio de mi profesión y en mi responsabilidad como presidente mundial de las organizaciones de la ingeniería? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus valores? Ingeniería, una voz que, como ustedes saben, viene recogida en el diccionario de la lengua española como el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, al perfeccionamiento de la técnica industrial, pero que su esencia, su especificidad, su diferenciación como arte, lo que la imprime carácter, es hacer bien cosas útiles. Es utilizar el conocimiento y la experiencia para atender con eficiencia y recursos una necesidad sentida por el ser humano. La ingeniería es esa disciplina flexible contra lo que pudiera imaginarse, que sigue los cambios tecnológicos, que provoca estos cambios y adapta la naturaleza a sus ritmos para mejorar la vida humana,
para hacer posible la innovación productiva y ponerla al servicio del hombre, de la biodiversidad y del ecosistema de nuestro espacio físico. La ingeniería, ese paso del conocimiento científico al hecho tecnológico, es una profesión capaz de transformar el entorno físico y social. De aquí su enorme responsabilidad, su profunda dimensión económica y social. La ingeniería se ejerce, como bien saben, en múltiples fases, que van desde que se identifica la necesidad, se formula el concepto, se concibe el producto y/o el servicio, hasta que éste debe mantenerse operativo. La ingeniería encuentra su esencia en los procesos organizativos y productivos. No olvidemos que las tecnologías organizacionales han sido tanto o más responsables que las tecnologías duras de los procesos de crecimiento social y económico. Y en todos ellos aparece el ingeniero a través de la tecnología, pero con una relación específica que exige conocimientos y habilidades específicas. Si a veces se oye que la filosofía es la única disciplina que se plantea las grandes preguntas que nos afectan a todos, mis esfuerzos se han orientado a transmitir que la ingeniería es la disciplina que permite hacer de la ciencia y la tecnología algo cotidiano. Llevar la tecnología a la vida de cada una de nosotros para hacerla más humana, más cálida, más confortable, más posible. La historia de la ingeniería, si se repasa, es en gran medida la historia de la civilización. En cada punto de inflexión de la civilización humana hay una aplicación decisiva de la ingeniería. Desde la edad de piedra, bronce, hierro, vapor, hasta la era nuclear y las tecnologías de la información, la naturaleza y los modos de vida han sido modelados por las aplicaciones de la ingeniería. La ingeniería ha sido instrumental para conformar la vida en la Tierra, determinante del progreso social y económico de nuestra civilización. Es obvio que el progreso tecnológico y la ingeniería son deudores de la ciencia, pero la ingeniería y la ciencia son absolutamente diferentes. Para hacer posible que la ciencia y los avances científicos comporten progreso, se precisan otras habilidades. El propósito y la adaptación a un propósito es esencial a la ingeniería, y es esta insistencia en un propósito y el saber orientar la aplicación de una determinada tecnología lo que hace imprescindible la ingeniería para asegurar el progreso económico y social. La ingeniería tiene un conocimiento propio, formado por conceptos técnicos, científicos, socioeconómicos, experiencia acumulada y codificada, habilidades para abordar problemas que no tienen una única solución. Y en su práctica ética se sustancia el progreso. Este panegírico que hoy hago de la ingeniería ante este marco admirable de la Universidad de Lleida me era ajeno en aquellos años de la década de los 60, cuando me adentraba en los estudios universitarios con los balbuceos propios de la ignorancia. Pero Salamanca, que tanto me dio y que adolecía de las enseñanzas técnicas, me indujo, a través de la excelencia de sus catedráticos en matemáticas, física, química, geología y hasta con su primorosa orfebrería, a cuestionarme, al mecanicismo, en definitiva, al análisis y al rigor que tanto me ayudó después al adentrarme en la ingeniería y más concretamente la ingeniería de telecomunicación, especialidad entonces relativamente nueva. No olvidemos que el telégrafo óptico nace en 1850 y la radio de Marconi se conviene que nace en España en 1897. En España, las primeras escuelas superiores de ingeniería comienzan en la segunda mitad del siglo XVIII, consolidándose a lo largo de los siglos XIX y XX. Los ingenieros que en ellas se graduaban acertaron en la aplicación con éxito de las diferentes tecnologías a la realidad de un país que había esquivado la revolución industrial, respondiendo muy bien a lo que fueron requeridos. Permítame un poquito de historia. En mayo de 1902, la regente María Cristina, próxima a la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, hace una llamada a los cuerpos de ingenieros encuadrados entonces en el Ministerio de Fomento para que los ingenieros se unieran apoyando la modernización y la industrialización de España. La respuesta fue inmediata y en una comida celebrada en Madrid, a los Jardines del Buen Retiro, los ingenieros de minas, caminos, montes, agrónomos invitan a participar a los ingenieros industriales. Eran las especialidades existentes entonces. El 15 de enero de 1905 quedó constituido el hoy Instituto de la Ingeniería de España con el nombre de Instituto de Ingenieros Civiles.
El proyecto fue liderado por José Echegaray, después nombres como Juan de la Cierva, Mateo Sagasta, Cerdán, Mayada, Churruca, Allende Salazar, Leonardo Torres Quevedo dan forma al proyecto. Otros lo continuaron. Benjumea, López Bravo, Aguirre Gonzalo, Orioli Urquijo, Victoriano Muñoz Ons. Todos pusieron lo mejor de sí mismos. Autogiro, ferrocarril, acerías, plantas petroquímicas, industria textil, sector agroexportador, sector naval, minería, fueron logros evidentes de la ingeniería española, determinantes del prestigio y rango que adquirió la institución que la representaba y que la permitió sobrevivir en el difícil marco histórico que configuró la primera mitad del siglo XX español. Y enhebro de nuevo con la peculiaridad de la profesión de la ingeniería y mi relación personal con la misma. ¿Cuál ha sido mi relación con la ingeniería? Es obvio que el repertorio de lo que sucede en una vida depende del tiempo y del entorno en que se desarrolla. Si me retrotraigo al año 1969, año en el que obtengo mi titulación como ingeniero superior de telecomunicación, el sector, tanto en su dimensión industrial como de servicios y regulación, vivía un tiempo de estabilidad. Desconocido para la sociedad durante casi 100 años, desde 1867, fecha en la que Bell patenta el teléfono, la sociedad solo lo percibía a través del uso del teléfono. Se regía por muy pocos agentes, prácticamente igual en todos los países. Un operador en monopolio, estatal o a través de una concesión en exclusiva y una industria en oligopolio. Los Estados Unidos de América marcaban el paso tecnológico. En España, Telefónica, entonces la Compañía Nacional Telefónica de España, empresa ya privada, operaba con una concesión estatal y resumía prácticamente, junto a los grandes suministradores multinacionales cuyos centros de desarrollo se logró atraer a España, los planes de carrera de los ingenieros de telecomunicación. Telefónica de España no hacía ingeniería de diseño, pero sí ingeniería conceptual, sí contribuía con sus grupos de investigación, definiendo, especificando, normalizando, estando atenta y asimilando las tendencias de servicios y tecnologías. Yo busqué y conseguí entrar en su centro de investigación. A través de él participábamos en los comités internacionales sobre normalización de sistemas y servicios de telecomunicación, contribuyendo a una alta valoración en Europa y en Estados Unidos de la ingeniería española por la elevada formación de sus ingenieros. Quiero recordar que el marco jurídico en el que se desarrollaban las telecomunicaciones españolas desde 1946, un modelo de gestión indirecta con una concesión en régimen de monopolio a una empresa privada, financiación privada para objetivos públicos, funcionó muy bien y luego fue imitado prácticamente en todo el mundo. Este modelo afianzó la extensión y la calidad de las telecomunicaciones españolas. También un excelente posicionamiento en los espacios internacionales de la ingeniería de telecomunicación que contribuyó a la definición de ese nuevo escenario del sector tecnológico y de mercado que aparece en la década de los 80 con enorme nitidez y que supuso una radical transformación del mismo. Las innovaciones tecnológicas en microelectrónica, optoelectrónica, microprocesadores, la integración a gran escala, el avance en semiconductores determinaron el abaratamiento del almacenamiento, tratamiento y transmisión de la información, la independencia de los costes con la distancia y posibilitaron la integración de la informática con las comunicaciones. La economía se globaliza, se internacionaliza y las necesidades de información son tan grandes que el sector entra en una crisis, pero en una crisis de crecimiento. Y Telefónica de España se prepara hacia esa profunda transformación de modelo de negocio, es decir, a la liberalización del sector. Las oportunidades para la ingeniería de telecomunicación eran notables y yo que había vivido la ingeniería en tecnologías convencionales, las tecnologías analógicas, aprovecho la oportunidad de la creación de una nueva división en Telefónica para adentrarme en la tecnología digital en el campo de ingeniería de sistemas. Desde esta división contribuyo a la definición en España y en Europa de los protocolos y las especificaciones que después serían el caldo de cultivo del concepto Internet y que se implantarían en la primera red pública europea de transmisión de datos, que fue la red española. En esta época colaboro con France Telecom en Francia, en los laboratorios de Issy-les-Moulineaux, en París, en la concepción del servicio Minitel y en la puesta en marcha de los servicios de valor añadido de información y transaccionales. Telefónica se prepara entonces para el cambio de estructura del sector, diversifica y potencia su grupo industrial, ampliando su oferta de servicios a proyectos llave en mano intensivos en tecnologías de la información.
A estos efectos crea una filial de Ingeniería de Sistemas, Telefónica Sistemas, a la que me incorporo en calidad de director de proyectos, para en corto tiempo asumir la gerencia del mercado nacional. Aquí comienza para mí otra perspectiva diferente de la ingeniería, y les puedo asegurar que cada faceta que he conocido y sigo conociendo me ha reafirmado en mi entusiasmo por la profesión, en afianzarme en que el verdadero progreso social de un territorio y sus habitantes es en gran medida un reflejo de la consideración y del compromiso de sus instituciones con la promoción y el ejercicio ético de la actividad de la ingeniería. Mi aportación a la ingeniería se decantó entonces desde Telefónica Sistemas hacia la ingeniería de clientes. Y mi mayor aprendizaje y conclusión fue observar que los fracasos de un porcentaje importante de las realizaciones de la ingeniería se producen por no incluir en sus previsiones y cálculos las repercusiones sociales, la trascendencia social de las opciones tecnológicas. Este recorrido que, abusando de su benevolencia, estoy repasando de mi personal relación con la ingeniería, me lleva al año 1991. En España se comienza a palpar una profunda transformación que iba experimentando el sector de las telecomunicaciones, sus tecnologías, la demanda y la oferta de los servicios. Se ha pretendido dar alguna similitud entre la aparición de las entonces nuevas tecnologías de la información con el devenir que comportó el ferrocarril, la química orgánica, el automóvil, la aviación, el sector aeroespacial. Pero la evidencia negó tal aserto por la convulsión social tan diferente y profunda que los nuevos servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información han comportado y comportarán en las formas de vida, ocio y trabajo, en la manera en que las personas se relacionan, aprenden y desarrollan sus actividades. El sector de las telecomunicaciones se hizo tan atractivo, su crecimiento tan exponencial, que no era viable seguir con la estructura jurídica que lo conformaba. Se abre un proceso de liberalización y grandes grupos empresariales se sienten atraídos por el sector. Y yo, ejerciendo ya la profesión en un ámbito gerencial, osadamente decido explorar si hay vida fuera de Telefónica, participar en el desarrollo del sector desde fuera de Telefónica. Pocos profesionales lo habían intentado. Se me adjetiva de suicida, cariñosamente. Recuerdo ahora el expresidente Cándido Velázquez, recientemente fallecido. Como máximo ejecutivo de un consorcio liderado por las eléctricas Unión Fenosa y FECSA, la eléctrica de Cataluña, ahora Endesa, creado para diversificar en el sector de las telecomunicaciones, Sistelcom, me responsabilicé de preparar la mejor de las ofertas en las licitaciones de los servicios de voz y datos que iban siendo liberalizados. Dirigí entonces una ingeniería de campo, proyectos, procedimientos, interconexiones, modelo de negocio de un nuevo operador y, en colaboración estrecha con el Gobierno y junto con el resto de los grupos que concurrían, preparamos a nuestro país para una transición a un escenario diferente. Estaba todo por hacer. Entonces, percibí de una manera nítida la ignorancia que la sociedad tenía de la ingeniería, la irrelevancia que la misma revestía para las instituciones y sus gobernantes al finalizar el siglo XX. Tras la parafernalia y el aparente elitismo de las carreras técnicas en España, por un lado, la sociedad civil ignoraba la trascendencia de las acciones de los ingenieros y, por otro, sus políticos eran ajenos a su existencia. Los ingenieros ocupaban un lugar secundario en la toma de decisiones, incluso sobre importantes cuestiones de Estado que no podían, no debían decidirse desde el desconocimiento de su naturaleza técnica, y decidí que tenía que implicarme, que estaba obligada a provocar un cambio de actitud en la sociedad española, aumentar la visibilidad de la profesión de la ingeniería para que nuestra sociedad reintegrara la técnica y la ingeniería como elemento cultural entre sus valores. La celebración del tercer Congreso Nacional de la Ingeniería de España me ofreció una oportunidad. La primera. Fui a por ella. La celebración de un congreso raramente es noticia. La de una convocatoria de la ingeniería era, y yo creo que aún lo es, inusual, sorprendente. El ingeniero no es tendente a reunirse. Estricto con su tiempo, es parco en pregones. La convocatoria la hacía el Instituto de la Ingeniería de España, federación, como señalé, de todas las ramas de la ingeniería. En el siglo XX, el Instituto había llamado a los ingenieros 2 veces. En 1919 para presentar al rey Alfonso XIII un plan de reconstrucción nacional y en 1950, en plena época de autarquía, para ofrecer de nuevo
el saber de sus ingenieros a la modernización, a apertura de España. En 1991, la integración de España en las estructuras europeas, la internacionalización de la economía y la preocupación por el medio ambiente llevó al Instituto a pedir a un ingeniero naval relevante y al que hoy quiero hacer un especial recuerdo, Manuel Gil de Bernabé, a organizar el tercer Congreso Nacional de la Ingeniería. Le pedí asumir la responsabilidad como relator del Congreso, un trabajo laborioso, oscuro y esforzado, dado la profundidad y la variedad de las actividades realizadas. Se abarcaron las temáticas de todas las áreas de la ingeniería, es decir, de todos los aspectos candentes de la sociedad española y europea del año 91, debatiendo exhaustivamente durante 4 días con metodología, rigor y conocimiento, evidenciando una vez más, como afirmaba Ortega y Gasset, que los ingenieros suelen acudir a la vida pública como lo que son, hombres y mujeres de ciencia y práctica técnica aportando lo que es su haber, el conocimiento y su competencia. Las conclusiones se llevaron al Parlamento. Fue mi primera actuación pública donde comencé alzando la voz para hacer de la profesión de la ingeniería una profesión visible. Y lo hice, como después lo haría repetidas veces, convencida y con el orgullo de sentir que sin ella, sin la técnica y la ingeniería, el hombre no hubiera existido. Y no es frase mía, como bien conocen. En esta línea, años más tarde, presidí el Instituto de la Ingeniería de España, elegida a través de un proceso electoral muy completo. El Instituto, entidad de derecho privado, era el único instrumento entonces para integrar la representación de la ingeniería española a nivel nacional, también a nivel europeo y mundial. Como presidente de la ingeniería española participé en los comités de la Federación Mundial y me eligieron para formar parte de su consejo de dirección. En la Asamblea General del año 2005, mi candidatura resultó elegida como uno de los 4 vicepresidentes de la organización. Poco a poco y con mucho esfuerzo, mi conocimiento de las peculiaridades de la ingeniería, su interacción con las distintas culturas, el modo de acceso a la profesión, los matices del ejercicio de la misma, se iba agrandando y parejo mi amor por ella. Observo entonces que la misión del ingeniero es hacer más fácil la vida a los demás, más cómoda, asegurando el progreso social y económico de la sociedad de su tiempo. Observo que el ejercicio de la profesión desarrolla en los ingenieros un gran sentido de la realidad y el respeto por las cosas, pero también que los ingenieros raras veces comunican su obra, raras veces se preocupan de persuadir a la sociedad del beneficio social que la misma comporta y que a veces también descuidan la ética en sus decisiones y actuaciones. En el año 2007 se convocan en New Delhi, en la India, elecciones a la presidencia de la Organización Mundial de la Ingeniería. Yo no había considerado la presentación de mi candidatura y quizá tampoco estaba lo suficientemente preparada, dada la complejidad geopolítica del mundo en estos años de interesante evolución. Otros candidatos habían comenzado a prepararse hacía varios años. Miembros de la organización, europeos, asiáticos, africanos y muy especialmente del profesor Meden, hoy aquí presente, a quien desde aquí quiero dar mi agradecimiento, me animan. El Instituto de la Ingeniería de España y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación me proponen presentar mi candidatura y les dejo hacer. En abril del 2007 comienzo a prepararme para unas elecciones que tendrían lugar en noviembre. En Nueva Delhi, una asamblea de más de 500 delegados y después de la presentación por los candidatos de su visión de la ingeniería y su plan de acción, resulté elegida. ¿Qué he aprendido y qué he aportado a la ingeniería mundial? Constaté enseguida que la sociedad de la primera década del siglo XXI es de una gran complejidad no lineal, donde casi nada es extrapolable observando su comportamiento en el pasado. Caracterizada fundamentalmente por una interdependencia financiera, económica y social, caracterizada por sus profundas desigualdades, precisa redefinir el papel de los Estados, pero sobre todo el de las instituciones globales, sus agencias multilaterales, cambiarlas, cerrar algunas ya inoperantes e imaginar otras. Constaté también algo que ya sabemos: el enorme stock de capital científico y tecnológico acumulado por esta sociedad del siglo XXI. El conocimiento científico acumulado en los últimos 70 años ha aumentado nuestra capacidad para entender prácticamente de todo en una amplia gama de saberes. Hoy hay suficiente ciencia, suficiente tecnología para resolver las grandes cuestiones, los grandes desafíos globales, que son pocos,
pero determinantes para que la humanidad siga existiendo y avanzando en calidad de vida, para que el progreso científico, el progreso tecnológico en un contexto globalizado comporte un verdadero progreso social para todos. Los desequilibrios demográficos, las enormes disparidades en la distribución de la riqueza, en la distribución de los recursos, en el acceso al conocimiento, a la educación, la adaptación al cambio climático, solo precisan para su resolución, junto a infraestructuras sociales éticas, compartir y usar el conocimiento adecuado, compartir y usar y aplicar la tecnología adecuada y con eficiencia en recursos resolver necesidades muy concretas a nivel local. Y esto es ingeniería. En mi responsabilidad como presidente de la Organización Mundial de la Ingeniería, aprendí que el mundo de la abundancia y el mundo de la escasez deben confluir necesariamente, que un cambio sustancial de nuestro modelo de crecimiento es un requisito indispensable para la sostenibilidad del desarrollo, y la enorme responsabilidad que en ello tiene la práctica de la ingeniería y sus opciones tecnológicas. Aprendí, y lo he visto, que la ingeniería es una actividad global, pero de verdad, la solución a una necesidad puede ser concebida por un ingeniero en un despacho determinado, diseñada y desarrollada por ingenieros en países muy diversos, implementada con componentes de todo el mundo y mantenida con soporte internacional allí donde está operacional. Pero a la vez, mientras que la ingeniería se enfrenta prácticamente a las mismas cuestiones alrededor del mundo, la dimensión y la especificidad de estas cuestiones difieren significadamente en las diferentes regiones y comunidades. Aprendí también que una misma tecnología no se usa de la misma manera en los diferentes entornos y lugares que se aplican, y en algunas regiones no las llegan a asimilar nunca aunque las quieran. Por eso, la transferencia de tecnología y la dotación de capacidades locales debe realizarse con un total respeto a los valores sociales y culturales de la comunidad donde se implanta, abandonando cualquier pretensión de colonialismo tecnológico, científico y o económico. Ello le da a la ingeniería también una rasgada dimensión local, que junto con su práctica global hacen de la misma una profesión muy compleja y de enorme carga ética para cuyo ejercicio hay irrenunciablemente que formar adecuadamente a los ingenieros. Solo unas pinceladas. En China, país que cada año pone en la sociedad china del orden de 1.200.000 ingenieros, eran muy escasos los proyectos nacionales que eran realizados o dirigidos por los ingenieros chinos. Parece ser por la inadecuación de su formación entonces a las tecnologías que estaban siendo implantadas. China, según las últimas estadísticas de las que dispone la Federación Mundial, tiene hoy lo que ellos llaman unos 36 millones de intelectuales, personas cualificadas, de los cuales unos 11 millones son ingenieros. La educación del ingeniero en China está hoy en profunda reforma, enfatizando las habilidades de la innovación y la mejora del rendimiento de los estudiantes de ingeniería con más horas prácticas y formación continua. Corea del Sur. Ante el resentimiento nacional de no querer acceder a la ingeniería exterior para la adaptación de la tecnología disponible a sus necesidades, Corea del Sur puso en marcha en 1970 un plan de desarrollo que contemplaba como primera decisión una inversión importante del país en el número y en la calidad de los graduados en ingeniería. En 1970, Corea del Sur tenía aproximadamente unos 6.000 ingenieros graduados. En 1990 alcanzaba los 80.000. En un gráfico que mostrase el comportamiento de su Producto Interior Bruto, se podría observar cómo el incremento del mismo corrió en paralelo al número de ingenieros graduados. India. La India llevó a cabo en la década de los 80 un notable esfuerzo por aumentar el número de estudiantes graduados en ingeniería y la calidad de su formación. En el último tercio del siglo XX, muchos graduados de la ingeniería en India buscaron empleo fuera de la nación. En los primeros años del siglo XXI comenzaron a volver a su país y los que se graduaban encontraban de empleo de inmediato en desarrollo software y diseño industrial. La evidencia les mostró que el disponer de un número suficiente de especialistas altamente cualificado capacitaba a la India no solo para la resolución de sus necesidades locales, sino para ofrecer servicios intensivos en conocimiento a otros países y firmas multinacionales, facilitando su crecimiento. Saben muy bien que la India hoy, con enormes problemas estructurales, está estancada en sus reformas y en proceso de desaceleración. El Gobierno del todavía primer ministro le ha pedido muy recientemente, saben que el ministro de Hacienda es un científico, un técnico de ciencia aplicada, y le ha pedido al Instituto de la Ingeniería India un plan
un asesoramiento para reactivar el crecimiento. El próximo mes de diciembre tengo previsto estar en Nueva Delhi con ellos. Europa. Europa es un espacio geopolítico donde las diferencias en la consideración de los ingenieros difieren ampliamente. Alemania contabiliza aproximadamente 1,2 millones de ingenieros, Malta unos 1.700. Finlandia y Alemania tienen las mayores densidades de personas trabajando en actividades de ingeniería, en comparación con la totalidad de su fuerza laboral. El número de ingenieros que se gradúan anualmente en Europa varía desde los 55.000 de Francia hasta los 50 de Chipre. Finlandia, con el 20%, ostenta el mayor porcentaje de graduados en ingeniería con relación al número total de graduados. Se podría decir que desde una perspectiva global, Europa sufre de falta de ingenieros para ser capaz de posicionarse en el mundo, en la geopolítica del siglo XXI. Y además, pienso, tiene una visión sorprendentemente anticuada del resto del mundo. Y además, casi nunca se pone de acuerdo en nada. Resumiendo, el desarrollo de competencias en ingeniería trae progreso. Hay evidencias sobre la biunívoca relación entre el desarrollo de una comunidad y el número de ciudadanos cualificados en formación técnica de la que dispone. Al pretender, sin embargo, dar detalles con indicadores e interrelaciones del significado y peso específico de la ingeniería en la formación bruta de capital de una comunidad, el ejercicio no puede ser abordado con rigor. Se carece de indicadores y de estadísticas fiables a nivel mundial. Prueba una vez más del descuido de su tratamiento, quizá por no entenderse bien la creación de riqueza de la actividad de la ingeniería, y ello constituye sin duda una tarea apremiante para las instituciones de la ingeniería. Quizás sea debido también a que, como apuntaba, la ingeniería es una actividad increíblemente diversa, en términos de las especialidades que cubre, tipos y niveles de ingenieros, diversa también en cuanto a los entornos, en dónde y en cómo desarrolla su actividad. También con respecto al estatus y la consideración de la que los ingenieros son revestidos. La mayoría de los líderes políticos y de aquellos que toman decisiones estarían de acuerdo en que los ingenieros hacen posible el desarrollo y que la ingeniería y la tecnología son esenciales para cumplir sus objetivos de reducir la pobreza y encontrar nuevos modelos de producción respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de las declaraciones solemnes hechas en escenarios locales e internacionales, la ingeniería es sistemáticamente sobreseída en el contexto de políticas, indicadores o informes estratégicos. Cambiar esta tendencia es mi actual afán y algo se va avanzando, porque lo que ya parece evidente es que en los países en vías de desarrollo está calando, al fin, que su crecimiento no puede ser visto únicamente en términos de los factores clásicos de producción, capital, mano de obra, recursos naturales, donde el conocimiento en forma de ciencia y tecnología aplicada no encontraba lugar. Poco a poco, pero en un proceso sostenido, los países del bellísimo continente africano, los países asiáticos, Singapur, Malasia, Camboya, países de la América hispana, Iberoamérica, están observando el papel del conocimiento y la innovación en su transformación económica y social, constatando la capacidad que la ingeniería tiene para cambiar su entorno físico y sus condiciones de vida. Aspecto este que, debo decir, no está todavía del todo incardinado entre los máximos responsables de las organizaciones gubernamentales encargados del impulso a la ayuda al desarrollo. Ellos todavía siguen confiándola, en el mejor de los casos, en las manos de economistas y asistentes sociales, ignorando también, y esto con su benevolencia me lo permito señalar ahora, que el apoyo tan cacareado a la mujer, a su libertad, a su potenciación, a la oportunidad de su desarrollo que tanto predican, pasa por promover su educación técnica, su presencia en las carreras técnicas, en favorecer su acceso a la tecnología y a la vez, obviamente, que en el desarrollo de las infraestructuras en las sociedades donde ella se encuentra todavía discriminada. Quien tiene la tecnología tiene el poder. Quien asimila la tecnología tiene el poder. La diversidad de género en las empresas tecnológicas, en las universidades politécnicas, en los laboratorios, en los centros de desarrollo, ya no es una opción, es una necesidad del siglo XXI. La visibilidad de la mujer en aquellas regiones tantas donde todavía la mujer es anulada, la erradicación de su pobreza, su consideración como ciudadano, vendrá pareja de la mano de la disponibilidad de agua potable y energía limpia en sus hogares, de su presencia en las escuelas, de su formación profesional y en las enseñanzas técnicas, de crear capacidades locales técnicas para las mujeres de esas comunidades.
No podía tener un mejor escenario, una mejor tribuna que esta ala Víctor Siurana de esta Universidad de Lleida para resaltar la trascendencia que una docencia excelente en ingeniería tiene en abordar y en resolver las grandes cuestiones de hoy. Aquí, en esta Universidad de Lleida, donde los doctores Siurana y Porta impulsaron hace ya muchos años el compromiso de estas aulas con el servicio a la sociedad y al impulso de paz entre los pueblos. No olvidemos que erradicar la pobreza es la condición básica para conseguir la paz. La pobreza acecha e intensifica la violencia. La biunívoca relación entre las aplicaciones innovadoras de la ingeniería y la reducción de la pobreza es apabullante cuando en el ejercicio de la ingeniería la ética preside las decisiones y las opciones tecnológicas. Los desequilibrios demográficos están determinando, entre otras cosas, una tendencia a la migración a las ciudades. Sin embargo, hoy todavía un elevado porcentaje de la población de los países en vía de desarrollo es todavía rural. Y el cambio climático y los desastres naturales que puede provocar, si no se dispone de la tecnología y los mecanismos adecuados para minimizar sus riesgos, exponen a estas comunidades a condiciones de pobreza extrema. En el mundo rural, 4 de cada 5 familias trabajan en agricultura. Y la agricultura puede ayudarlas a salir de la pobreza, pero solo si es productiva, orientada al mercado y con acceso al mismo. De aquí la importancia de la tecnología agroalimentaria y las infraestructuras logísticas. Mi felicitación a la ciudad de Lleida, a la persona de su alcalde, Ángel Ros, por esta iniciativa de su parque tecnológico y agroalimentario. ¿Qué hice yo brevemente por la profesión de la ingeniería en un escenario mundial? Me propuse hacerla más visible para los gobiernos de los países miembros de la organización que lo precisaron. Y mantuve relaciones en Nigeria, en Túnez, en Egipto, Perú, Argentina, Singapur, Brasil, la India, Australia, Hungría, Polonia, Eslovenia, la República Checa, Kuwait, entre otros. En algunos se consiguió que el Parlamento hiciera un hueco a la representación de la ingeniería. En otros, que previo a ciertas decisiones, la representación de la ingeniería fuera escuchada. En todos hacernos oír. En las Naciones Unidas hablé de la trascendencia de la ciencia aplicada y las innovaciones de la ingeniería para la sostenibilidad del desarrollo de las economías emergentes. La Federación Mundial de la Ingeniería tiene hoy convenios con la UNESCO, con la OCDE, con determinadas comisiones de las Naciones Unidas. Se han establecido relaciones de cooperación con la Organización Mundial de Trabajo y con el Banco Mundial. Queda todavía un gran camino que recorrer, porque la incardinación de la ciencia, la técnica, la ingeniería en la sociedad y en sus instituciones es todavía una cuestión pendiente. Por eso, el papel de las universidades y su cooperación internacional es hoy a nivel mundial tan crítico. Y entro ya, respetada y querida audiencia, en el tercero y en el último aspecto que quisiera compartir con ustedes y someter a su consideración, la formación del ingeniero. A partir del siglo XVIII y a lo largo de los siglos XIX y XX se ha disertado mucho sobre la noción de progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso científico, el progreso tecnológico trae siempre un progreso económico. ¿El progreso económico es siempre un progreso social? ¿Progreso para quién? Todo lo que la tecnología puede hacer y el ingeniero sabe hacer, debe hacerlo. La formación académica de los ingenieros debe ser muy exigente, densa en sus materias básicas, adaptarse a los acelerados cambios tecnológicos, pero sobre todo debe embeberse también de ese concepto complejo y a veces tan manoseado del desarrollo sostenible. Ya no es concebible un cambio educativo basado simplemente en nuevas carreras y programas. La ingeniería precisa de un conocimiento no disciplinario, que se transmite cuando se enseña las disciplinas y, sobre todo, que se adquiere en los primeros años del ejercicio profesional. De aquí la importancia de la habilitación continua en la profesión de la ingeniería, la especialización del profesorado y de mimar a los grandes maestros que combinen eficazmente una fructífera labor profesional con la enseñanza de las materias que sean expertos. El ingeniero debe de dotarse de habilidades en comunicación e imagen pública. Debe ser imbuido de que ningún avance tecnológico, ninguna aplicación de la ingeniería puede sobrevivir al margen de la opinión pública. El ingeniero hoy necesita aprender a gestionar los proyectos que se hacen, los megaproyectos. 10 años atrás, proyectos de la escala de la presa de las Tres Gargantas en China, las islas hechas por los ingenieros en Dubái, el túnel de la Mancha, el ensanche del canal de Panamá, hubieran sido inimaginables. Proyectos que precisan de 12, 15, 20 años para completarse y el concurso de ingenieros de diferentes especialidades y culturas. La formación del ingeniero debe incluir su familiarización con la globalización.
entenderla. Debemos enseñarles que sus análisis, sus diseños, sus desarrollos, el producto final, el servicio final de su actividad debe alcanzar los requisitos más exigentes de eficiencia y cuidado medioambiental y que obviamente debe comprometerse solo en aquellas áreas donde sea competente, donde esté preparado. Los ingenieros deben ser conscientes que la mitad de sus conocimientos técnicos se quedarán obsoletos en un plazo de 4 o 5 años. El ingeniero debe ser capaz de llevar a cabo investigación aplicada en las áreas de las ciencias que conduzcan a aplicaciones innovadoras de ingeniería en procesos, métodos y productos. Y aquí el alto nivel que debe de exigirse a las materias básicas. Su formación debe incentivar la creatividad. Hay que insistir que la misión de la universidad es enseñar, formar a personas para aplicar el conocimiento adquirido a maximizar la generación de la riqueza en la sociedad, a maximizar su capacidad de difundir en el cuerpo social el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee, como nos recordaba el profesor Ortega y Gasset. La universidad no puede entregar a la sociedad ingenieros que no posean una imagen de los grandes cambios que han traído a la humanidad a la profundidad del conocimiento de hoy, ni la idea física, biológica y social de la globalización e interdependencia alcanzada en las primeras décadas del siglo XXI. El ingeniero debe aprender a corregir la tradición sin desarticularla. Debe interesarse por la causa pública, participar en el gobierno de los hombres. El ingeniero, admirable hombre de Estado que fue Leopoldo Calvo Sotelo, nos lo repetía. Y yo quiero recordarle aquí, para bien de todos, me decía, las escuelas técnicas deben incentivar esa atracción de aquellos que tienen una formación técnica por su participación en la política. Ellos, que son responsables de la aplicación de esa técnica prodigiosa que impregna nuestra vida diaria, deben comprometerse para bien de todos en el gobierno de las instituciones. Las enseñanzas de la ingeniería en España deben, fuera de toda terquedad conservadora, mirar al futuro y empujar las reformas adecuadas para perseguir el camino de la excelencia. Y esta Universidad de Lleida puede ser, debe ser un observatorio privilegiado, un espacio atento en asegurar, fomentar ese encuentro entre tradición y dinamismo con la flexibilidad que la adaptación al cambio tecnológico y el continuo devenir de las sociedades exige. Un espacio de relevancia internacional donde la práctica de la ingeniería al servicio del ser humano sea la razón primaria de su ser. Termino. Este doctorado que hoy recibo es un relevante patrimonio personal que llevaré siempre conmigo con dignidad y compromiso. Él será mi mayor estímulo para seguir esforzándome en contribuir a esa integración de la ingeniería y la práctica técnica en la cultura y la sensibilidad social. Reitero mi agradecimiento al Consejo de Gobierno, el Claustro de Doctores, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida, al Instituto de la Ingeniería de España y a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación por su apoyo incondicional, a mi familia y a mis hijos por su comprensión y una mención especial a Hanna, mi nieta mayor, aquí presente, en cuya mirada veo siempre ese futuro brillante y esperanzador que le aguarda a las jóvenes generaciones españolas si entre todos nos comprometemos a asegurarles una formación basada en el rigor, la tolerancia y los principios éticos. Muchas gracias.
Benvolguda comunitat universitària, señoras y señores, la tecnología forma parte consustancial del proceso de evolución de la especie humana. Como bien han demostrado las ciencias que se dedican a estudiar esta trascendente cuestión, la supervivencia de la humanidad lleva aparejada el instinto de crear diferentes maneras para poder procurarse la energía que ésta necesita. Y en este inevitable viaje de la vida, los humanos hemos acabado siendo especialmente hábiles en la creación de estrategias y de técnicas para resolver los problemas que la realidad nos presenta y también en nuestra capacidad de enseñarlas a nuestros descendientes. En la inevitable relación del sujeto con la vida y con la naturaleza, se produce de forma inexorable un estímulo para asegurar la supervivencia del individuo y de su especie que conlleva necesariamente poner en funcionamiento la cualidad innata de razonar del ser humano. Y como dice uno de mis maestros en temas de epistemología, el biólogo evolucionista Faustino Cordón, en esta capacidad de razonar para producir pensamiento con el objetivo de perpetuar la existencia, la inventiva de instrumentos y métodos nuevos para transformar la realidad es un factor imprescindible que los seres humanos no pueden abandonar sin poner en peligro su propia especie. Dicho de otro modo, sin inventores no habría civilización. Sin inventores no habría ciencia ni tecnología. Ciencia y tecnología. He ahí un matrimonio que no admite divorcio. No importa la que fue primero, porque, como dice el gran filósofo de la ciencia, Mario Bunge, ambas se necesitan y ambas se estimulan desde la noche de los tiempos. Como vemos en la maravillosa película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, desde el hombre prehistórico hasta el astronauta moderno, la tecnología y la ciencia forman parte consustancial en el recorrido de la humanidad. Y ese matrimonio entre ciencia y tecnología lleva muchos años practicándolo la ingeniería. Desde el primer homínido que inventó un arma para defenderse o para comer, hasta quienes han sido capaces de permitirnos conquistar el espacio, el hacer posible, con nuevos ingenios, la transformación de la realidad al servicio del ser humano, ha sido un elemento central para conseguir la riqueza material, el progreso social y la actividad cultural. Ante los problemas del mundo están los ingenieros para inventar y construir soluciones innovadoras. La innovación y el rigor son las dos almas gemelas de la ingeniería. Ante los problemas del mundo y ante los problemas de la sociedad ha estado y está nuestra doctora honoris causa María Jesús Prieto Lafargue, una mujer en un mundo mayoritariamente de hombres para quien la ingeniería se ha convertido, sin duda, en uno de los principales motores inspiradores de su vida y de su propia trayectoria profesional. Un motor principal en la búsqueda por aplicar la ingeniería para encontrar una solución a los problemas que posibilite que todos los ciudadanos consigan alcanzar una calidad de vida mejor y más digna que solo unos pocos hasta hoy han podido alcanzar. María Jesús Prieto Lafargue es una ingeniera superior de telecomunicaciones que estudió en la Universidad Politécnica de Madrid cuando las mujeres no hacían esas carreras, 3 matriculadas en 1964, que fue diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Navarra cuando pocas mujeres hacían esas diplomaturas, exactamente 2. Es una ingeniera que no solo ha ejercido como tal en la empresa privada, sino que se ha comprometido como la que más en las responsabilidades públicas dirigiendo el Instituto Nacional de Meteorología y la Organización Mundial de Ingeniería, haciendo que la relevancia social de la profesión estuviera presente en las agencias de la UNESCO o en las diversas instancias dirigentes de numerosos países del mundo. María Jesús Prieto Lafargue es, pues, una mujer pionera que ha sabido dar relevancia social a la ingeniería y que sus practicantes sean tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones
que afectan al conjunto de la sociedad. Hoy hacemos doctora honoris causa de esta universidad a alguien que ya es doctora honoris causa entre todos los ingenieros del mundo. Esos hombres y mujeres que se dedican a resolver problemas a través de la invención y la aplicación de los conocimientos científicos. Esos hombres y mujeres que se dedican a hacer cosas útiles y a optimizar los recursos escasos. Esos hombres y mujeres que mediante su profesión hacen progresar la economía y la sociedad, convirtiendo a la tecnología y a la ciencia en su particular campo de acción ante la ineludible responsabilidad de acabar con la barbarie y promover la civilización. Sin ingenieros e ingenieras no hay futuro sostenible para la humanidad. Muchas gracias, María Jesús Prieto Lafargue, porque con tu apasionada y apasionante trayectoria personal y profesional has hecho posible que el mundo sea mejor gracias a tu coraje, a tu empeño, a tu fuerza emprendedora y a tu dedicación al progreso institucional de la ingeniería. La Universidad de Lleida te inviste en este solemne acto como doctora honoris causa y estoy seguro que en tierras selmánticas hoy sienten un gran orgullo de tenerte como una insigne paisana. La Universitat de Lleida també renova de manera constant el seu compromís amb la societat. Com a servei públic que ha de respondre als interessos generals de tota la comunitat i ha de contribuir al seu desenvolupament científic, tecnològic i artístic, així com a la formació i a la divulgació de la cultura en general i de la ciència en particular. Aquest acte, a més, té per a la Universitat de Lleida un doble valor simbòlic. És, en efecte, i en primer lloc, un acte d'honorança i reconeixença a la trajectòria de María Jesús Prieto Lafargue, però alhora també vol ésser un acte de reconeixement i de compromís de la Universitat de Lleida envers l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria. Durant tots aquests anys, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida no ha estat aliena a la realitat industrial i científica del nostre territori, donant resposta a les seves necessitats i cobrint els seus menesters i anhels. Durant aquestes dues dècades, la realitat industrial de Lleida s'ha transformat amb la creació i consolidació de nombroses empreses arrelades al nostre territori, moltes d'elles reconegudes actualment com a referents mundials amb els seus respectius sectors. Amb aquest procés, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha estat un agent estratègic que ha facilitat i possibilitat la transformació econòmica i social. Un paper clau amb la transformació del territori ha estat també la iniciativa del Parc Científic, impulsat des d'un consorci integrat per l'Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida. Aquest parc representa la porta per la implantació d'empreses de diferents sectors de l'enginyeria de les comarques de Lleida. El parc ja és una realitat, amb la implantació d'un gran nombre d'empreses líders dels seus respectius sectors, la creació de noves empreses ubicades amb el seu viver i la posta en marxa de diferents centres de divulgació tecnològica que col·loquen a Lleida en una posició capdavantera per encarar els futurs problemes de la nostra societat. En aquesta transformació, l'Escola Politècnica Superior ha esdevingut una peça clau, formant bona part dels enginyers que han fet possible la realitat actual i que de ben segur sabran afrontar els apassionants reptes que el futur proper ens portarà. Camps d'enginyeria com l'energia, la sostenibilitat i la computació són cabdals pel desenvolupament de la nostra societat del segle XXI, alhora que presenten nombrosos interrogants que solament amb una sòlida formació i amb un esperit innovador podran ser assolits. El Centre Inspires, que incorpora el conjunt dels grups d'investigació de l'escola, és una aportació més a la nostra universitat i una aportació més de primer rigor al conjunt de tota la societat. Aquesta excel·lència assolida per la Universitat de Lleida es veu reflectida amb la tasca divulgativa i de formació que ha dut a terme l'Escola Politècnica Superior al llarg d'aquests darrers 22 anys. Aquesta mateixa excel·lència és l'exhibida per María Jesús Prieto Lafargue,
al llarg de tota la seva trajectòria personal i professional. Des dels seus inicis a Telefònica Espanya, un llunyà any de 1970, fins a la seva tasca al capdavant del Centre de Cooperació Internacional Sud-Sud de la UNESCO per a la transferència de tecnologia i capacitació en enginyeria dels països en vies de desenvolupament, la trajectòria de Prieto Lafarga també ha comptat amb un fort component divulgatiu i formatiu envers les implicacions socials de la professió de l'enginyeria, la repercussió d'aquesta sobre el progrés econòmic i la formació correcta dels enginyers. Una tasca docent que ha desenvolupat a les Universitats Politècniques de Madrid i de Barcelona i a les Universitats Menéndez Pelayo, Juan Carlos I i Complutense de Madrid. Un recorregut professional i divulgador que la Universitat de Lleida té l'honor avui d'elogiar, obrint-li les portes del claustre de doctors de la nostra y desde aquests moments la seva universitat. Concluyo. Estimada señora María Jesús Prieto Lafargue, felicidades y muchas gracias por aceptar formar parte de la Universidad de Lleida. Para todo el claustro de profesores y profesoras es un verdadero honor y una gran satisfacción. Muchas gracias. Y desde luego piense que esta universidad está muy dispuesta a aprovechar todo el inmenso caudal de sus conocimientos humanos, científicos y profesionales. Eso sí, no se preocupe usted, que lo haremos con prudencia y con mesura. Moltes gràcies. Gràcies. Prego a tots els assistents que es posin dempeus per participar amb el cant del Gaudeamus Igitur. Oh